una bendición una vez más estar con ustedes, hermanos, en la clase de crítica textual. Hoy vamos a cubrir el módulo 3. Vamos a entrar a las etapas del desarrollo de la crítica textual y hoy vamos a hablar de la etapa primitiva. Pero vamos a Dios en oración y pedir que Él sea quien nos guíe, como siempre, en nuestro estudio juntos. Oremos. Bendito Dios, sabiendo, Señor, que pisamos un terreno santo, simbólicamente nos descalzamos en reverencia y súplica, Señor, para que seas tú quien dirija nuestros pensamientos y que el tiempo que tengamos juntos sea de provecho, pero sobre todo, Señor, que sea fidedigno, que sea fiel, consistente con tus verdades, Señor, que las tenemos preservadas en tu santa palabra. Ayuda, Señor, a este indigno siervo tuyo, Padre, y danos de tu bendición. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hablando de la etapa primitiva, la primera etapa pues será los primeros 4 siglos. Y este periodo pues es el más difícil de reconstruir por varias razones. Una, porque predominaba el analfabetismo. Como ya señalé antes, la educación, la preparación académica era limitada, era un lujo que solamente unos pocos se podían tomar, y pues eso hacía al mismo tiempo que se le diera poca importancia a la literatura. Otra razón de la escasez de material y la poca atención a todo aspecto de la cultura, era que pues también, como hemos dicho, había muy pocos recursos. Hablando específicamente de recursos para reproducir, para copiar y transmitir material escrito, pues era caro y era escaso. Otra razón muy fuerte también es la persecución. Esto es verdad en casi todos los periodos de la historia del cristianismo, pero especialmente, ustedes saben, en el primer siglo, y de hecho los primeros 3 siglos, ya en el 4º siglo empieza un poco de tolerancia con el edicto de Milán de Constantino, pero no obstante, desde el primer siglo y los siguientes 2 siglos hubo mucha persecución. El cristianismo fue hostigado, se trató de reprimir, perseguir, y obviamente los cristianos, especialmente aquellos celosos de la palabra de Dios, pues muchas veces estaban más preocupados en preservar su vida y buscar albergue, abrigo, protección en alguna parte, que en ver que se hicieran copias de manuscritos y que fueran hechos de una manera que honre al Señor, una manera fiel a la palabra de Dios. Entonces no era un tiempo propicio para la preservación de manuscritos de la palabra de Dios, especialmente del Nuevo Testamento, que es de lo que estamos estudiando en este semestre, en esta clase. Otra razón también por lo difícil de este tiempo es que hubo desde muy al principio
del cristianismo, en el mismo tiempo de los apóstoles, una desviación doctrinal. Hubo una gran influencia, hubo una penetración de falsa doctrina, y especialmente del gnosticismo, como vamos a hablar un poquito más adelante. Había además una actitud de mucha liviandad, de mucha ligereza hacia las escrituras de parte de los copistas o amanuenses. Entonces, eso se deja ver, ¿verdad? En las copias antiguas que todavía tenemos, que todavía conservamos. No tenían esta actitud de la encomienda, el mandato del Señor en Deuteronomio 12:32, en donde dice: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Esta encomienda fue observada meticulosamente por los judíos, por los hebreos, en cuanto a las escrituras hebreas. Eso se refleja en el texto masorético del Antiguo Testamento. Fueron los masoretas los que tomaron precaución y reglas estrictas para que la copia de las escrituras hebreas se conservaran. Fueron los masoretas los que diseñaron el sistema de vocalización del idioma hebreo, porque como ustedes saben, el hebreo no tiene vocales. Entonces ellos diseñaron un sistema de puntuación alrededor de las consonantes para preservar la manera como se deberían de pronunciar las palabras. Ahora, hubo muchos errores que se cometieron. Esta actitud de ligereza se puede ver, repito, en los manuscritos. Y hay diferentes tipos de errores que se pueden encontrar en los manuscritos. Y aquí van a estar apareciendo en la pantalla. Había errores de omisión, como el homeoteleuton. El amanuense pausaba, luego continuaba escribiendo, pero se saltaba porciones por la terminación similar del pasaje. Y eso nos pasa también a nosotros. Si alguna vez ustedes les tocó tomar apuntes dictados del maestro en clase, eso ya no se usa, ¿verdad? Pero en mi tiempo, en la escuela, eso es lo que hacíamos. Y cuando a veces uno no podía estar en alguna clase, pues uno tenía que copiar los apuntes de alguien más. Entonces es muy fácil cometer errores, como por ejemplo, si dos renglones tienen la misma terminación o dos párrafos tienen la misma terminación, es muy fácil al quitar uno la vista del documento fuente para poder fijar la vista en lo que uno está escribiendo y volver a mirar el documento fuente, que los ojos se dirigieran fácilmente a el párrafo o la línea equivocada y por lo tanto líneas, renglones, párrafos podían inadvertidamente ser omitidos. Otro error de omisión era también la haplografía, que era copiar una sola vez algo que para ellos les parecía que era repetido. Había repeticiones, ya sea palabras, frases, que a juicio de los amanuenses, copistas, pues era una repetición innecesaria, entonces se tomaban la libertad de eliminar lo que ellos consideraban algo repetido. Además de los errores de omisión, pues había los de adición. Eso se llama ditografía, que era la repetición mecánica no intencionada de algo que aparecía una sola vez.
Lo mismo, ¿verdad? Uno puede haber estado leyendo, haciendo una pausa, escribiendo, y en la pausa, al volver a fijar la vista en el documento original, olvidar que quizás ya escribió esa porción y la vuelve a copiar. Entonces eso es añadir. Otro error común era el de transposición. Eso se llama metátesis, que es invertir letras, palabras o aún hasta frases enteras. Había también la alteración involuntaria, en donde por los errores naturales del hombre, los amanuenses podían hacer alteraciones. Eso es muy común hasta hoy. Uno mismo, al escribir en la computadora sus propios pensamientos, cartas, escritos, tareas, uno puede ver que uno comete errores. Pero también había una alteración intencional, y en el que el amanuense, a su juicio, se topaba con un error y se tomaba la libertad de corregir ese error. Entonces, esta actitud de liviandad de manejar las escrituras condujo a muchos errores. Y en algunos casos, algunos de los amanuenses tenían ya una cierta persuasión ideológica, doctrinal, y cuando ellos se topaban con algún pasaje que iba en contra quizás de lo que ellos creían, de lo que se habían persuadido, entonces tomaban la libertad también de hacer correcciones. Esto es pasado por alto en una manera muy ingenua por los defensores del texto crítico, en donde ellos creen que todos los errores eran inocentes, que los amanuenses eran una especie de ángeles, que no había ninguna mala intención, que los errores eran justificables. Pero como vamos a ver en un momento, vamos a ver un pasaje bien conocido, el pasaje del misterio de la piedad en 1 Timoteo 3:16. Allí podemos ver qué tan fácil era, por la manipulación de una sola línea, una sola rayita, hacer cambiar drásticamente el significado de un pasaje. Antes de entrar a ese pasaje, necesitamos hablar de una perversión, de una ideología perversa que predominaba ya en el primer siglo, en el tiempo de los apóstoles, y es el gnosticismo. La palabra gnosticismo viene del griego gnosis, que quiere decir ciencia o conocimiento. Se traduce en nuestra Biblia en español como ciencia o conocimiento. Y esta ideología consistía básicamente en que ellos consideraban que la carne, la naturaleza humana, era inherentemente pecaminosa, que era perversa, era mala. Y nosotros estamos de acuerdo hasta cierto punto sobre eso. Pero la complicación para los gnósticos era que si Dios, siendo santo y siendo perfecto, ¿cómo podía haber venido al mundo y tomar forma humana? O sea, ¿cómo podía haber la fusión o la unión? Nosotros la llamamos la unión hipostática, porque las naturalezas en la persona de Cristo Jesús, la divina y la humana, no se fusionaron, se unieron sin desaparecer ni una ni la otra, ni convertirse en una tercera naturaleza. Pero los gnósticos no podían aceptar eso. ¿Cómo es posible que Dios pudiera encarnarse y pudiera experimentar
y aún hasta resistir las inclinaciones pecaminosas naturales de la carne humana, del hombre. Entonces, esta filosofía ya había permeado, había penetrado en el cristianismo desde el primer siglo. Y lo sabemos porque el apóstol Pablo y el apóstol Juan nos advierten directamente y claramente sobre esta perniciosa doctrina. Si vamos a 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 20, aquí el apóstol Pablo advierte acerca del gnosticismo. Y leo allí, 1 Timoteo 6, 20. Dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Aquí la palabra griega detrás de la palabra ciencia es gnosis. Entonces vemos que el apóstol Pablo estaba consciente y ya había tenido que afrontar esta doctrina perniciosa del gnosticismo. Juan, en su primera epístola, advierte igual acerca de esto. En 1 de Juan 4:3, mire lo que dice. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Nosotros entendemos aquí que Jesucristo, cada vez que en la Biblia se utiliza la palabra Jesucristo, que es la unión del nombre dado al Señor Jesucristo cuando vivió en la tierra Jesús, unido al título Cristo, que es Mesías, ungido. Cuando vemos este término utilizado en la Biblia, sabemos que se refiere a Dios hombre, a Dios encarnado en una persona, Jesucristo. Y aquí advierte entonces el apóstol Juan, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es gnosticismo, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. No que el anticristo ya estaba presente, el espíritu, la forma de pensar, la insidiosa manera de torcer las escrituras, de rechazar la verdad de Dios, ha estado presente desde el tiempo de los apóstoles. Y había dos formas de gnosticismo principalmente que permeaban, porque se negaba la unión hipostática del Señor Jesucristo, de la naturaleza divina con la naturaleza humana, de diferentes maneras. Pero había dos formas de desviación predominantes: el adopcionismo y el docetismo, aunque se escribe docetismo, se pronuncia docetismo. El adopcionismo consistía en que, ya que Dios no podía, la divinidad no podía tomar forma humana y ser susceptible al pecado, entonces Dios escogió a un hombre virtuoso, que fue Jesús, y él en su obediencia y en su manera de agradar a Dios, se ganó el derecho, según ellos, de ser adoptado como hijo. De ahí el nombre de adopcionismo. Y esta era una manera perniciosa de negar el nacimiento virginal de Cristo, su encarnación y otras doctrinas consecuentes a esta, la Trinidad, su ascensión, etc.
La otra forma era el doquetismo. Viene del griego dokeo, que significa parece. Y ellos dicen que Jesús solamente parecía humano, que no era humano, que lo pudieron ver, lo pudieron palpar, tuvo cansancio, hambre y todas las peculiaridades del hombre, pero que no era literalmente humano. Eso se llama doquetismo. Esta filosofía, esta manera de pensar, condujo a lo que después llegó a llamarse arrianismo. El ario fue quien más vocalmente, más atrevidamente negó la divinidad de Cristo. Y el arrianismo fue condenado en el concilio de Nicea del 325. Y ustedes van a estudiar, si no es que ya estudiaron ya en la historia del cristianismo, la importancia de este concilio. En este concilio, que fue convocado por Constantino, aunque él no era ni teólogo, pero era la cabeza del imperio, viendo que había estas dos facciones ya dentro del cristianismo, unos que negaban la divinidad de Cristo y por ende la Trinidad, y otros que la defendían. Entonces se convocó a este concilio para resolver esta disputa. Y la resolución del concilio fue afirmar la divinidad del Señor Jesucristo y, como dije, las doctrinas derivadas de esta como la Trinidad. Ahora, a manera de paréntesis, los que en nuestro tiempo moderno niegan la Trinidad, como los testigos de Jehová y otros, los del movimiento Solo Jesús, y algunas sectas derivadas del movimiento pentecostés que creen que hay que bautizarse solamente en el nombre de Jesús, que Jesús no es el Jehová del Antiguo Testamento, en fin, hay ya muchas variaciones de estas sectas. Todos ellos acusan a los cristianos ortodoxos de haberse inventado la doctrina de la Trinidad y de la deidad de Cristo en el concilio de Nicea del año 325. Pero es exactamente el contrario. Allí no se inventó la doctrina, como vemos en los escritos, en la palabra de Dios. Más bien ahí se refutó la perniciosa idea gnóstica de que Jesús no podía ser humano y divino a la vez. Entonces, como entró esta ideología, como estaba en boga y estaba siendo esparcida, pues podemos ver qué tan fácil podía una persona que simpatizaba, que comulgaba con el gnosticismo, cuando le llegaba un manuscrito que defendía la posición ortodoxa de los cristianos, ortodoxa para nosotros, para ellos equivocada, se tomaban la libertad de hacer alteraciones en los manuscritos. Esto, vuelvo a repetir, no lo quieren aceptar los de la crítica, los del texto crítico. Y es una lástima, ¿verdad? Porque quieren cerrar los ojos a un hecho que no se puede negar. Ahora, antes de hablar del pasaje del misterio de piedad, déjenme hablar de esto también. Había ciertos términos que en los manuscritos originales se repetían tanto que los amanuenses se idearon un sistema
de abreviación para no estar repitiendo las mismas palabras. Y se formó lo que se llama en latín la nomina sacra, o sea, los nombres de Dios. Se abreviaban. Por ejemplo, como aparece aquí en la pantalla, Dios se abreviaba con las letras griegas que aquí se ve, que nosotros las leemos como teos, se abreviaba solamente con la letra Z y con la upsilon, que es la letra que ahora en español llamamos la Y. El título de Señor, que en el griego es Kurios, se abreviaba con una K y una C, o la K y la upsilon. El título de Cristo, que es Christos en griego, se abreviaba con una cruz y una C, que en realidad la C no es más que la S al final de una palabra, aunque parezca C allí. El nombre Jesús, que era abreviado también como Ictus, se abreviaba con la I, que es la letra Yod, y la terminación en S, que parece una C. Entonces, con estas abreviaciones, para no estar repitiendo estas palabras insistentemente, entonces abreviaban en 2 letras estos términos. Y ahorita vamos al pasaje de 1 Timoteo 3:16, y aquí va a aparecer esta tabla que ya preparé, en donde podemos hacer una comparación. Este es el misterio de piedad, 1 Timoteo 3:16. En nuestra Biblia dice así, la Reina Valera 60, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Las otras versiones que aparecen aquí en la tabla, la PDT, NBD, la NVI y todas que ustedes pueden ver aquí en la tabla, traducen en vez de Dios, como está resaltado aquí en la tabla, algunas traducen Él, mientras que otras traducen Cristo. Y esta es una corrupción. Antes de hablar de la corrupción, déjeme explicar. En algunas de estas versiones, aquí como muestra al pie de la tabla, algunas de las versiones tienen esta explicación. Dicen ellos, en griego, Él, que es quién o el que, y otros manuscritos dicen Dios, como por ejemplo la nueva traducción, la NTV, y Cristo textualmente quién. Algunos manuscritos dicen Dios, esto dice la PDT, y el que, y luego la Biblia de Jerusalén, la Biblia LBLA, la Biblia Latinoamericana de las Américas, dice que en algunos manuscritos posteriores aparece el término Dios. Ahora, hay otras alteraciones que vienen aquí, como por ejemplo, en vez de poner misterio de piedad, ponen la vida dedicada a Dios, el misterio de nuestra fe, ponen la profunda verdad de la religión cristiana, etc. No voy a perder el tiempo aquí, y no es que sea pérdida de tiempo, ya lo tienen ustedes en todos los documentos que están a su disposición en el portal, de por qué misterio de piedad es la traducción perfecta, es la traducción correcta, equivalente al griego. Cambiar estas palabras es un insulto a la inteligencia y es una tergiversión de la palabra de Dios. Pero el punto que quiero que nos enfoquemos aquí es la palabra Dios. En nuestra Biblia dice, Dios fue manifestado en carne. Y ahí
estriba el misterio de piedad. Es un misterio, como la palabra Eusebio quiere decir misterio. Es algo que llegó a musterión, perdón. La palabra musterión quiere decir misterio. Piedad es Eusebio. Es un misterio porque nunca se había conocido esto. Y es el misterio de piedad, de reverencia, de dedicación a Dios. Porque cuando se había visto que Dios encarnado morara con el hombre. En el Antiguo Testamento tuvimos teofanías, o incluso podemos llamarlas cristofanías, que son apariciones de Dios a seres humanos. Tenemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento, pero en la venida de Cristo al mundo, aquí tenemos que Dios tomó forma de hombre y vivió entre nosotros, como nos dice Juan, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, ese verbo se hizo carne, lleno de gracia y de verdad. Entonces, eso es un gran misterio y ese es el misterio de piedad. Mientras que si lo cambiamos por Él, vamos a tomar cada una de estas palabras, si lo cambiamos por Él puede ser ¿quién? Cualquier hombre. ¿Dónde está el misterio si Él, un hombre, fue manifestado en carne? No hay misterio ahí. Todos los días nacen hombres. Todos los días hombres se manifiestan en la carne. Pero que Dios se manifieste en la carne, eso sí es un misterio. Ahora, otras versiones, como la latinoamericana actual, TLA, tiene Cristo. Uno diría, bueno, esa está mejor. No, es otro ataque a la divinidad de Cristo. ¿Por qué? Porque la esencia aquí es que la divinidad, y mucha gente no tenía problemas de creer que Jesús era el Cristo, pero creer que era Dios encarnado, eso no lo aceptaban los gnósticos. Entonces poner Cristo, que además no está en el original. En el original no dice Cristo. Es más, en este debate del texto crítico y texto recibido, o está la palabra Dios en el texto recibido, o está la palabra Él o el que en el texto crítico, pero no está la palabra Cristo. Entonces estas versiones que ponen la palabra Cristo aquí, indebidamente estamos viendo esta actitud de este enfoque naturalista. Tratan a la Biblia con liviandad, no tienen reverencia, no tienen respeto, ponen y quitan palabras a su antojo sin ninguna autorización. Entonces es un ataque a la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí esto es lo que encontramos. En los manuscritos antiguos encontramos que los manuscritos del texto crítico, encontramos ahí que en vez de tener la abreviación para Dios, que es la Z con la C, con la letra que parece una O, que tiene la raya en medio aquí en la pantalla, se quitaba porque la palabra Jos, que es un pronombre relativo, el que, se traduce el que, era la O con la raya arriba. Entonces, ustedes pueden ver qué fácil era cambiar la palabra Dios de la abreviación ZC a la abreviación de Jos, con la raya en vez de en medio, ponerla arriba. Y no hay duda de que estos hombres perversos que no aceptaban esta verdad tan fundamental para la fe cristiana, sin duda, al llegar alguna copia de los manuscritos a sus manos, qué fácil era hacer esos cambios.
Hay un manuscrito y no tengo la nota aquí exactamente de cuál de ellos, pero hay un manuscrito que incluso al verlo por la parte de atrás, a través de la luz, se puede ver dónde se raspó la línea de en medio dentro de la Z para poner la raya arriba para que en vez de que diga Dios, diga Él o el que. Y hermanos, estos tipos de evidencias las pasan por alto completamente los defensores del texto crítico, pero nosotros no podemos pasarlas por alto. Bien, este es el periodo de los primeros 4 siglos. Luego llegamos al periodo del siglo V hasta el siglo XV. Y otra vez, como he hecho referencia a este es un periodo de oscuridad. Es el famoso siglo, los 1000 años, 10 siglos de oscurantismo. Es de oscuridad espiritual en muchos sentidos. Recuerden que en este tiempo, los primeros siglos, el imperio que dominaba el mundo era el Imperio Romano. El Imperio Romano sufrió una caída cuando asciende o surge el Islam, el maometismo. El maometismo, o sea, los musulmanes, hicieron que su capital se trasladara de Alejandría a Constantinopla. Constantinopla en los tiempos modernos es la ciudad de Estambul. El Imperio Romano se fue transformando a convertirse en el Imperio Bizantino. Es el mismo, pero llegó a convertirse en el Imperio Bizantino. Y esto es importante. La ciudad de Constantinopla, su nombre original era Bizancio. De ahí el nombre de Imperio Bizantino. Y esto, como ustedes pueden ver, tiene mucha relación con la terminología de crítica textual. Cuando Griesbach y sus secuaces empiezan a llamar al texto recibido o texto de la familia del texto recibido, lo llaman bizantino, porque se originó en esta región o porque tenía las características de esta región. Pero vamos a explicar un poquito en más detalle qué es lo que está pasando. Acá en el Imperio Bizantino, la iglesia que se desarrolla y que llegó a tener una forma, una identidad bien definida es la iglesia ortodoxa y se le llama iglesia griega ortodoxa. En los libros de historia, en la literatura, a esta iglesia se le conoce como la iglesia oriental porque los mismos historiadores no excluyen una iglesia contra la otra. La iglesia católica y la iglesia griega ortodoxa pues eran una sola iglesia. Cuando se separan, allá en el siglo XI, se separan y se dividen y ya es cuando toman el nombre oficial que llevan hasta ahora, iglesia griega ortodoxa e iglesia católica romana, haciendo énfasis en dónde estaba su sede. Pero a la iglesia católica se le llama la iglesia occidental y su idioma oficial era el latín, mientras que la iglesia griega ortodoxa es la iglesia oriental y su idioma oficial es el griego. Y esto es significativo porque aquí es en donde se desarrollan todos los manuscritos, especialmente los cursivos en minúsculas, en griego, por personas que conocen el idioma, que hablaban el idioma y que tenían una actitud de mayor reverencia hacia las copias que la iglesia latina. Porque otro elemento importante de la historia aquí es que cuando Jerónimo traduce su Biblia en el año 381, me parece, la Biblia Vulgata en latín se convierte en el
en la primer versión oficial de una iglesia, en un idioma que ni siquiera es el idioma en el que se escribieron las escrituras, y había una sentencia de muerte, había una penalización para aquellos que ni siquiera leyeran Biblias en otros idiomas. Y ya hemos dicho, ¿verdad?, la escasez que había de material de todos modos, pero aún así había una sentencia para aquellos que se metieran con la Biblia que no fuera la Biblia oficial de la Iglesia Católica, que era el latín. Entonces, esto explica un poquito más también por qué del siglo IV, V hasta los siglos IX, X y XI, que es cuando empiezan a hacerse las copias de los manuscritos, ¿por qué no hubo reproducción de manuscritos? Por el dominio de la Iglesia Católica. Aquí vemos otra vez una de las características de la Iglesia Católica, cómo se ha levantado a través de la historia, no como un baluarte de la verdad, sino como un enemigo, una enemiga de la verdad de Dios. Y aquí en cuanto a las Escrituras, prohibiendo por 1000 años, quitando la posibilidad, el acceso el mundo entero hacia la palabra de Dios. Luego llegamos entonces hasta el siglo XV, y como ya mencionamos, y como se ve aquí en el cuadro de la línea de tiempo de la crítica textual, 1440, el año que Johannes Gutenberg inventan la imprenta y se crea un material más disponible, más barato, más ligero, más fácil de producir, que era el papel. Entonces empieza la proliferación de hacer copias de manuscritos, y no solamente copias en abundancia, sino copias más fieles. ¿Por qué? Porque ahora ya no intervenía directamente la mano de un amanuense cometiendo todos estos errores de los que hemos hablado aquí, porque ahora la imprenta va a hacer una copia exacta vez tras vez. Cada vez que esa prensa bajaba con tinta y plasmaba las imágenes de las letras en papel, no había ese riesgo que había antes. Y por eso detestan los defensores del texto crítico los manuscritos cursivos, porque todos ellos coinciden. Mientras que los famosos 5 unciales no solamente no coinciden con la palabra de Dios, no coinciden entre ellos. Hay miles de diferencias entre el texto vaticano, el códice vaticano, y el códice sinaítico. Hay miles de diferencias. Mientras que en los miles de manuscritos cursivos hay una consistencia. Y esto podemos darle gracias a Dios, porque Dios preservó su palabra, y por eso no tenemos empacho en referirnos a este texto como el texto recibido, el texto transmitido, el texto tradicional, el texto preservador de la palabra de Dios. Llegamos al siglo XVI, y este es un siglo especial, es un siglo muy significativo en la historia del cristianismo, no solamente por la reforma de la Iglesia Católica, que propició la predicación del Evangelio, y que otros grupos como anabautistas, que ya existían y que no salieron del movimiento de la Reforma, y otros, por supuesto también los protestantes, hubiera este auge, esta efervescencia de conocer más de la palabra de Dios, de predicar la verdad del Evangelio. Pero en el tema que nos compete a nosotros ahora,
en la producción de las Escrituras, en la proliferación y la traducción de la Biblia en idiomas modernos, alejándose ya de la perniciosa y lamentable y letal influencia de la Vulgata latina. Hablando de la crítica textual, el primer crítico textual, diríamos, que existió sería el cardenal Ximénez. Él editó la famosa Biblia políglota complutense y lo que hizo fue poner en paralelo diferentes versiones de la Biblia. Para hacerlo, él tuvo que valerse de algunos manuscritos que en este caso le fueron proporcionados a él por el Papa León X. ¿Qué manuscritos fueron esos? No se sabe, pero esos manuscritos le sirvieron a él para cotejar, para comparar, y aunque él no logró ver su obra publicada, la obra la terminó en 1514, su Biblia políglota fue publicada póstumamente hasta 1522. El siguiente en la escena es Erasmo de Rotterdam. Es a él a quien se le da la distinción de comenzar con la terminología y la familia del texto recibido. Y hay que aclarar algo aquí. Aunque a él se le concede y se le reconoce la autoría, necesitamos establecer el hecho de que el texto recibido no lo inventó él. Eso es lo que nos quieren hacer creer los defensores del texto crítico. Él no lo inventó. Recuerde que el texto recibido ha existido desde el primer siglo. Lo que él hizo fue usar la Biblia políglota del cardenal Ximénez y hacerse de algunos pocos manuscritos. Es verdad, la primera edición del texto recibido de Erasmo solamente tuvo a su disposición unos pocos manuscritos. Tan fue esto cierto que incluso la Coma Juanina no la publicó, no aparecía en su edición del texto recibido. Erasmo, aunque no incluyó Primera de Juan 5, 7 y 8, la Coma Juanina, en su primera edición, siendo un hombre honesto, cumplió su palabra de que si alguien le mostraba en algún manuscrito que ahí estuviera la Coma Juanina, que él lo iba a incluir, y lo hizo. Fue el manuscrito, me parece, P minúscula 41, donde encontró la Coma Juanina y ahí la insertó. Ahora, hay que mencionar también que no hubo manuscritos donde encontrara la última hoja de Apocalipsis, por lo que él tuvo que traducir del latín al griego. Él era un erudito en griego y por lo tanto él podía hacer esa traducción. Y es esa una de las razones por la que hay tantas variantes en el último capítulo de Apocalipsis. Especialmente hay diferencias entre la King James y la Reina Valera 60 en Apocalipsis 22:14, pero de eso hablaremos después. Ahora, Erasmo tuvo a su disposición no solamente los manuscritos cursivos, sino que también tuvo a su disposición manuscritos unciales, particularmente el Vaticano, el Códice B, pero lo rechazó. Él podía distinguir, podía identificar que este manuscrito no era sano, doctrinalmente hablando, no era confiable. Después de Erasmo viene Simón de Colines.
Simón de Colines preparó la primera edición crítica del Nuevo Testamento basándose principalmente en la políglota de Jiménez y el texto recibido de Erasmo. Después de él viene otro crítico textual de mucha importancia, Estefanus o Esteban o Estiene, y déjenme hacer esta aclaración. En aquel tiempo todos estos letrados hombres eran políglotas, fácilmente hablaban varios idiomas modernos, pero también conocían el idioma oficial de comunicación de los teólogos, que era el latín, así como los idiomas bíblicos antiguos, griego y hebreo. Y es por eso que a veces encontramos como que sus nombres sean escritos en forma diferente, especialmente en latín, como Erasmo, Erasmus, como Esteban, Estefanus. Pero sea como sea, y lo menciono esto porque en la literatura los van a encontrar escritos de diferentes maneras. Estéfano, él hizo varias ediciones basadas en el texto recibido de Erasmo, pero una muy importante para nosotros es la de 1550, porque esta fue la que usó Casiodoro de Reina para sacar su Biblia del Oso en 1569. Y es importante eso porque el texto recibido sufrió varias ediciones, unas 25 hasta terminar con las ediciones de los hermanos Elsevier, y es por eso que a veces hay pequeñas diferencias entre un texto recibido y otro. Cuando la gente se refiere a veces al texto recibido y particularmente acusan a la Reina Valera de no estar basada en el texto recibido, mientras que la King James sí, pasan por alto el hecho de que hubo varias ediciones del texto recibido y que no es una acusación bien fundada en la que hacen de decir que la Reina Valera no se basa en el texto recibido. Particularmente una gran mayoría de las diferencias y muchas de ellas no son importantes, no son significativas entre la King James y la Reina Valera, es porque la Reina Valera se basó en el texto de Estéfano. Luego viene, antes de esto, déjeme decir que también el texto de Estéfano sirvió de base para el Nuevo Testamento de Tyndale. Y Tyndale es muy importante porque en este se basó en un 95% el Nuevo Testamento de la King James. Pero aquí vemos ya el ímpetu, el impacto de la reforma teológica, porque no solamente la reforma eclesiástica de Lutero, sino también de parte de los teólogos, en alejarse de la corrupta versión oficial de la Iglesia Católica, la Vulgata. Entonces es importante esto también, ¿verdad? Porque hay muchos que acusan a muchas de las versiones de aquellos tiempos, incluyendo la Reina Valera, que se apoyó en la Vulgata latina, lo cual es mentira, no es verdad. Mismo Casiodoro de Reina en su introducción establece como claramente que él no se basó en la Vulgata latina por los errores que esta misma tenía. Luego viene Teodoro Beza. Teodoro Beza, no confundirlo con el Código Beza. El Código Beza, que es el Códice D, lleva ese nombre porque le pertenecía a él. Pero hay que distinguir entre uno y el otro. El Códice Beza es uno de sus unciales corrompidos, famosos, mientras que el hombre, Teodoro Beza, era muy, muy ortodoxo. Y su obra es importante porque en su edición del texto recibido de 1598 es donde se basa la Biblia en inglés King James de 1611. Bien, y luego llegamos pues a los hermanos Elsevier, Abraham y Bonaventura. Ellos editaron otras 2 veces el texto recibido y en su edición de 1633
encontramos que se acuña el término texto recibido, aunque ellos lo escriben en latín, y aquí aparece la cita en latín, esta es la traducción. He allí ahora el texto recibido universalmente, en el cual no damos ninguna alteración ni corrupción. Dos cosas hay que señalar aquí. Primero, que el texto había sido recibido universalmente. La verdadera iglesia podía discernir cuando los manuscritos llegaban a sus manos si eran fieles a la palabra de Dios o no. No había estas teorías científicas que han prevalecido desde Westcott y Hort, desde 1880 hasta nuestros días, de aplicar técnicas y reglas inventadas por ellos de cómo distinguir si un pasaje es fiel a los originales o no. Porque ellos tenían un enfoque sobrenaturalista, no un enfoque naturalista, un enfoque sobrenaturalista, al decir que en este libro, el texto recibido, no había ninguna alteración ni corrupción. ¿Qué contraste con la manera irreverente, profana, como manejaban las copias los amanuenses en los primeros siglos? Entonces esto es digno de mencionar. Y hermanos, hemos llegado al final del módulo 3. Dios les bendiga. Seguimos estudiando juntos. Gracias.